Hola queridos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Hoy compartiremos con vosotros las novedades más frescas del mundo de los famosos. Si quieres ser uno de los primeros en ver nuestros nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Estás en el lugar adecuado donde podrás acceder al instante a las últimas novedades. No olvides compartir tus comentarios con nosotros y darle a me gusta a nuestro vídeo. Nos vemos en los comentarios. Os queremos mucho. Asterisco título: Gökberk YLDRM rompe el silencio, la verdad detrás de su tristeza y el proceso que lo transformó. En los últimos meses, el nombre de Gökberk YLDRM ha estado rodeado de una atención constante, no solo por sus proyectos profesionales, sino también por los cambios evidentes en su actitud. Su expresión seria, sus apariciones cada vez más limitadas y su distancia frente al público despertaron una pregunta inevitable: ¿qué le estaba pasando realmente? Finalmente, el actor decidió hablar. No lo hizo con un gran anuncio ni con una declaración cuidadosamente preparada. Fue una confesión tranquila, casi íntima, nacida del cansancio emocional acumulado con el tiempo. Lejos del dramatismo, Gökberk YLDRM optó por la sinceridad, revelando un lado poco conocido de su vida. Según sus propias palabras, la tristeza no llegó de forma repentina. Fue un proceso lento, construido a partir de pequeñas decepciones, silencios prolongados y exigencias constantes. El actor reconoció que uno de los factores principales fue el agotamiento personal. La presión del entorno, las expectativas externas y la necesidad de mostrarse siempre fuerte terminaron pesando más de lo que imaginaba. Sentía que tenía que estar bien todo el tiempo, incluso cuando por dentro no lo estaba, habría explicado. Esta autoexigencia, lejos de fortalecerlo, terminó afectándolo profundamente. También habló de decisiones difíciles en su carrera, elecciones que en apariencia eran correctas, pero que implicaban sacrificios personales importantes. En su relato, Gökberk YLDRM no evitó mencionar la sensación de soledad. No una soledad física, sino emocional. Rodeado de personas, pero sin sentirse realmente comprendido. A veces la tristeza no se ve, se esconde en el silencio o en la distancia, señaló, dejando entrever la complejidad de su estado emocional. Otro de los puntos más significativos fue el cierre de una etapa importante en su vida. Aunque no dio detalles concretos, muchos interpretaron estas palabras como una referencia indirecta a su vínculo con Cemre-Arda, nombre que ha estado ligado a él en múltiples rumores durante los últimos tiempos. Sin confirmaciones oficiales, esta posibilidad añadió una dimensión aún más emocional a su testimonio. El actor fue claro en algo: no buscó culpar a nadie. Asumió su propia responsabilidad en el proceso, reconociendo que durante mucho tiempo no supo expresar lo que sentía. Guardó emociones creyendo que así podría controlarlas, pero el resultado fue el contrario. Todo aquello terminó manifestándose como tristeza. Sin embargo, este proceso también dejó aprendizajes importantes. Gökberk YLDRM afirmó que hoy entiende mejor sus propios límites, que ha aprendido a escucharse, y sobre todo, a no exigirse fortaleza constante. Permitirse sentir, incluso cuando se trata de emociones difíciles, se convirtió en un paso fundamental para su recuperación. Hablar, según él, fue un alivio. No buscaba generar lástima ni atención mediática, sino simplemente ser honesto. Esta actitud cambió la percepción de muchos seguidores, quienes descubrieron a una persona real detrás de la figura pública, alguien con dudas, cansancio y emociones auténticas. Actualmente, el actor asegura sentirse más ligero. No porque todo esté resuelto, sino porque dejó de ocultar lo que siente. La tristeza, admite, aún aparece de vez en cuando, pero ya no tiene el control sobre su vida. Ahora mira hacia adelante con más calma, entendiendo que el proceso de conocerse a uno mismo lleva tiempo.
En medio de esta etapa, el nombre de Cembriarda sigue presente en las conversaciones del público. Aunque no hubo menciones directas, muchos consideran que su historia compartida podría haber influido en este proceso emocional. Aún así, ambos han mantenido una postura discreta, priorizando su vida personal lejos del foco mediático. Gökberk YLDRM deja así un mensaje que va más allá del mundo del espectáculo: pedir tiempo, reconocer los propios límites y aceptar las emociones no es una debilidad, sino un acto de valentía. En una industria donde la imagen lo es todo, su sinceridad marca una diferencia. Hoy, más allá de los rumores y las especulaciones, su historia se convierte en un reflejo de una realidad más profunda. Porque detrás de cada figura pública, hay una persona que también atraviesa procesos, enfrenta dudas y busca, como todos, un equilibrio emocional. El tiempo dirá cómo evoluciona esta nueva etapa en la vida del actor. Pero por ahora, su mensaje es claro: sanar también es parte del camino. Estimados telespectadores, permanezcan atentos para recibir las últimas noticias al instante. Cuídense, manténganse sanos, adiós.